Hola, buenos días, tardes, noches. Yo soy Mike y este es mi video tutorial de cómo desarrollar un videojuego 2D en el motor Unity, su versión 2022.3.18. Bueno, sin más rodeos, vamos a empezar. El primer paso sería importar nuestros assets. Los assets van a ser las imágenes y los elementos que usaremos dentro del juego. En este caso tengo mi jugador, que es el mago, un fondo 2D y un enemigo. Ambos los tengo en PNG y el fondo en JPG. Para importarlos, básicamente vamos a cliquear dentro de esta cajita, clic derecho, le picamos en importar new asset y los extraemos directamente desde la ubicación de nuestro archivo. En este caso yo ya los tengo. Entonces, justamente para agilizar todo este proceso, entonces el siguiente paso va a ser, en esta parte de hierarchy vamos a cliquear derecho, crear un empty que vamos a llamar player. Vamos a crear otros dos empties dentro de player. Cuando lo tenemos seleccionado, cliqueamos nuevamente create. Este se va a llamar colliders. Y dentro de colliders vamos a crear otro empty que se va a llamar hitbox. Ahora vamos a seleccionar nuestro game object, así le vamos a llamar a lo que tengamos dentro de hierarchy. Lo duplicamos dos veces y eso es porque lo vamos a renombrar como enemigo 1 y enemigo 2. Esto porque en mi caso lo vamos a trabajar con dos enemigos, partiendo de dos enemigos. Ahora, el siguiente paso va a ser arrastrar nuestro asset respectivo al game object. En este caso mi mago lo voy a arrastrar a player, a nuestro jugador, porque es el que vamos a controlar. Y se va a añadir dentro de la raíz. La vamos a renombrar como sprite, que es la imagen que vamos a ver dentro de escena al momento de jugar. Vamos a hacer lo mismo con enemigo 1 y enemigo 2. Arrastramos nuestro asset, ahí lo vemos en escena. Lo vamos a escalar presionando shift para que no se distorsionen las proporciones. Y lo ubicamos por acá. De igual forma vamos a renombrar la imagen como sprite. En enemigo 2 haremos lo mismo, seleccionamos, arrastramos nuestro PNG, lo escalamos, lo ubicamos por acá. Y ahora en esta parte que es el inspector vamos a modificar la tonalidad del segundo enemigo, esto para distinguirlo del primero. Nos vamos a ir aquí a la raíz, seleccionamos el sprite y dentro de este recuadro que dice color vamos a seleccionar la tonalidad que nosotros deseamos. En mi caso yo voy a elegir esta, me convence, ya se distingue del otro enemigo. Guardamos por si acaso. Y lo que sigue es básicamente crear estos game objects en prefabs. Para esto vamos a minimizarlos. Los prefabs son la forma en la que los vamos a trabajar. Nos facilitan el proceso de modificar un objeto que comparte la misma raíz con otro objeto. Y lo podemos modificar a la vez sin tener que ir de uno en uno. Entonces, para esto vamos a arrastrar nuestra raíz acá. Se crea el prefab como aquí vemos. Hacemos esto con el enemigo 1 y el enemigo 2. Ahora sí podemos borrar esto. Y mandamos a escena nuestro prefab del player, el prefab del enemigo 2 y el enemigo 1. Ahí está. Guardamos. Y lo que sigue es, vamos a crear un C# script
a partir de Rider. Ya lo tenemos asociado aquí con Unity, es la versión 2023.2.3. En la cajita de assets vamos a cliquear derecho, Create, C# Script. Nos crea automáticamente un new behavior. Este lo vamos a llamar Player Controller. Se va a abrir automáticamente. Le damos un momentito de carga. Bueno, aquí podemos ver cómo ya cargó nuestro Rider. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser seleccionar este C# que se crea automáticamente y lo vamos a borrar, porque no vamos a trabajar con ese. Vamos a crear uno desde cero. Le picamos aquí, clic derecho en Assets, Add, Unity Script. Va a ser un mono behavior y cuyo nombre será Player Controller. De esta forma. Ahora, en mi caso yo ya tengo el código aquí. Y ahora les voy a hablar brevemente de cómo funciona esto. Aquí tenemos dos campos que se inician en Unity. Esto lo podemos ver por esta parte de Serialized Fields, se escribe en corchetes, lo cual nos genera un campo en Unity de tipo Private, Rigid Body y uno de tipo flotante para la velocidad. Todo esto va a ser para controlar tanto la cámara como el movimiento del jugador. Luego tenemos la Private Camera, Main Camera, que nos va a ubicar la cámara, nos va a generar la imagen entera del juego. Aquí tenemos el Private Vector 2 _lookdir, esto es por convenio. Y este sirve para tener la ubicación del cursor del mouse y que el jugador esté volteando hacia donde el mouse está ubicado. Aquí está el Private Void Awake. Este es lo que va a arrancar el juego, lo primero que va a cargar. Luego tenemos el Private Void Update, el cual va a ser el que va a actualizarse frame por frame lo más rápido posible para Unity. Aquí tenemos el Float X y Float Y en Input, Get Axis Raw. El horizontal y el vertical, esto nos va a permitir movernos en ambos ejes, eje X y eje Y. Y por convenio está designado el WAS y D. Ahora tenemos el Movement Dir igual a New Vector 2 en X y Y. Normalized. El Normalized nos sirve para controlar la velocidad de ambos ejes, de X y Y, y que cuando el jugador vaya en diagonal no se duplique y no se altere esta velocidad, sino que se conserve y sea la misma. Ahora el Bar Mouse Position básicamente nos da la posición del cursor del mouse, y el Bar Transform Position, el cual nos da la posición del jugador. Esto es para precisamente seguir la trayectoria del mouse. Por último está el RB Velocity, y este nos va a ayudar a tener un control de la velocidad. Ya se la asignaremos en su momento. Ahora el siguiente paso es, primero que nada, guardar nuestro script. Control S. Voy a cortar tantito para hacer una pausa en el video. Ya volví. Una disculpa. Ahora sí. Ya que guardamos nuestro script en Rider con Control S, nos volvemos aquí a Unity. Vamos a seleccionar la raíz de nuestro player. Y en esta parte de Inspector vamos a añadir nuestro script, el cual se llama Player Controller. Aquí lo podemos ver. El siguiente paso va a ser... Denme un segundito. Vamos a añadir un componente aquí mismo. Va a ser un Rigid Body. Lo buscamos como Rigid Body 2D.
Lo que sigue va a ser modificar la gravedad. Se lo vamos a cambiar a 0. Dentro de Constraints vamos a picarle en Freeze Rotation Z, porque estamos trabajando un juego en 2D, entonces no queremos que maneje el eje Z. Y ahora sí, ya que modificamos estos dos datos, vamos a arrastrar nuestro Rigid Body hacia esta zona. Ahí está. Y de una vez vamos a añadirle un poco de velocidad al jugador. Vamos a ponerle unos 6 por el momento para probarlo. Control S por si acaso. Bien. Ahora, ya que asignamos nuestro Rigid Body con estas dos características modificadas, vamos a probarlo. Para probarlo vamos a picarle aquí en ejecutar escena. Como ven, el jugador reacciona a la dirección del cursor, la sigue y lo podemos controlar con WASD, tanto en eje X, eje Y y en diagonal incluso, sin que se altere la velocidad. Ok. Bien, el siguiente paso va a ser añadirle un arma a nuestro jugador. Para eso vamos a irnos aquí a la raíz de Player. Y dentro de Player vamos a crear un empty. Específicamente en esta parte de Colliders. Clic derecho al seleccionarlo. Create empty. Este se va a llamar Weapon. Ahora bien, dentro de Weapon vamos a crear un empty más que se va a llamar Firepoint. Este nos va a servir para tener ubicado el punto donde nuestro jugador va a disparar sus proyectiles. Firepoint, ahí está. Bueno, aquí tenemos nuestro Firepoint. Lo vamos a ubicar por donde queremos que salga el proyectil. Vamos a añadir un elemento. Esto lo hacemos desde este cuadrito de aquí, desde este cubito. En mi caso voy a poner... Podemos elegir distintas formas. En mi caso voy a poner esta. Lo posicionamos donde deseemos que dispare. En este caso es por aquí. Guardamos. Bueno, pueden escalarlo, pueden ubicarlo. Y lo que sigue va a ser crear otro script. Entonces volvemos a Rider. Nuevamente le picamos en Assets, Add, Unit Script. Nuevamente un mono behavior. Y este se va a llamar Weapon. Ok. Aquí ya tengo el código. Y brevemente les voy a hablar de cómo funciona. Este es el prefab. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, el Serialized Field crea un campo en Unity. Aquí tenemos 4. El del prefab de la bala. El del fire rate, el tiempo entre las balas. El fire point, que es el que acabamos de asignar. Y la fuerza de la bala. Esto va a ser para precisamente delimitar el daño que genera al impactar. Aquí tenemos el Private Void Awake, que es el inicio de cómo va a funcionar lo del arma. Justamente el Fire Rate y el Private Void Update, que se va a estar actualizando cada frame que pueda. Last Fire Time Date, que es la última vez que se disparó la bala, y el tiempo entre las balas. Luego aquí tenemos... Una disculpa, simplemente estaba reafirmando lo que tengo aquí. Ahora sí, quedamos que el update que tenemos aquí se ejecuta una vez por frame y este nos va a ayudar a que se dispare la bala tan rápido como sea posible.
Luego tenemos el Time Delta Time. Y este nos va a ayudar a tener el tiempo entre disparos. Está aquí. Tenemos el If Input Get Button, Last Fire. Y este nos va a ayudar a que la bala salga cada que presionamos, cada que hacemos un clic. Y el que reinicia el tiempo del contador de las balas, básicamente. Es este. Ahora el Fire Rate genera una bala. Aquí está. Y el que sigue es el Fire Point Position, que es básicamente disparar hacia donde el cursor del mouse se encuentre. Eso está aquí. El Fire Point Rotation, que es básicamente el movimiento del Fire Point según rotemos el mouse, para que también dé vuelta junto al mouse, junto al jugador. Y por último el Fire Point Up Force, que es básico, y el Impulse, Force Mode to the Impulse, que nos da control de la fuerza y la velocidad con la que va a salir la bala. Este de Force Mode Impulse es para ignorar la masa de la bala al momento de impactar a los enemigos. Entonces guardamos nuestro script. Regresamos a Unity, perdón. Nos vamos a ir a esta parte de Weapon y vamos a añadir nuestro script. Aquí está. Añadir componente. Weapon. Ahora aquí ya tenemos nuestros campos creados. El Bullet Prefab, Fire Rate, Fire Point y Force. Lo que sigue es crear el Bullet Prefab. Para esto vamos a crear un empty dentro de Weapon que se va a llamar Bullet. En este bullet vamos a crear el hitbox y el colliders. Pero bueno, antes de eso en bullet vamos a cliquear aquí y vamos a crear un objeto 2D. Create. Aquí está. To the object, un sprite que va a ser la referencia de nuestra bala. En mi caso voy a poner un círculo. Aquí está. Aquí podemos modificar las cosas de la bala. Los parámetros de la bala. En mi caso va a ser una esfera de color rosado morado. Por este tono me agrada. Y vamos a crear un prefab. Entonces arrastramos esto aquí. Ahora dentro del prefab de la bala vamos a renombrar esto como sprite. Y respectivamente igual vamos a crearle sus colliders y su hitbox. Clic derecho, create empty, colliders. Y dentro de colliders vamos a crear hitbox. Clic derecho, create empty, hitbox. Bueno, ahora sí, retomando. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser crear el prefab de la bala. Aquí ya tenemos asignado el weapon script. Dentro de weapon lo añadimos como objeto, ya que tenemos el script. Y para crear la bala lo que vamos a hacer es, aquí en nuestros game objects vamos a crear un empty. Se va a llamar bullet. Y en bullet vamos a crear dentro de él un colliders.
Dentro de colliders vamos a crear hitbox. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, en weapon vamos a crear el fire point. Fire. Vamos a llamar de esta forma. Fire point. Ahí está. Lo que sigue pues es reubicar el fire point breve y rápidamente. Para esto vamos a añadir un objeto. En este caso este rombo lo ubicamos por aquí. Lo escalamos. Y está bien. Vamos a asignar este fire point. Ahí está. Y seguimos trabajando con la bala. Dentro de la bala vamos a crear un objeto 2D. El que más se adecue a la forma que tengamos pensado en mente. En este caso, un círculo. Lo posicionamos por aquí. Lo escalamos. Ahí está, perfecto. Va a tener una tonalidad rosada. Ahí está. A lo mejor una amarillenta. Perfecto. Y lo que sigue pues es básicamente agregar un rigid body a la bala. Rigid body 2D. Vamos a modificar la gravedad que va a alterar este objeto. Y free rotation Z para que no se manejen la dimensión Z. Eje Z. Y por último vamos a convertir este bullet en un prefab. Para eso lo arrastramos acá. Lo podemos eliminar de bullet de los elementos. Los game objects, perdón. Ahora, bullet prefab. Aquí está. Este lo vamos a llamar como sprite. Y dentro de colliders, en hitbox, vamos a añadir un collider. El que más se adecue a la forma que elegimos. En mi caso, pues un círculo. Lo ubicamos, lo escalamos. Aquí está. Ahora bien, vamos a regresar aquí. Aquí tenemos bullet. Ajá. Vamos a asignar nuestro prefab del bullet al script del weapon que ya tenemos aquí. Lo arrastramos de hierarchy hacia bullet prefab. Le asignamos una fuerza, una velocidad. Voy a ponerle unos 6. El fire rate es el tiempo que va a haber entre bala, el tiempo que nos va a permitir disparar. Básicamente, los segundos que va a tardar el arma en disparar la siguiente bala, mientras nosotros estemos dando clic constante. Vamos a guardar, lo probamos. Ok, aquí ya se genera la bala. Sin embargo, hay un error en las físicas. Voy a checarlo rápido. Bueno, básicamente el error fue que aquí tenemos que asignar el rigid body no dentro del hitbox. En el hitbox simplemente va el circle collider. Así que nos vamos directamente al prefab del bullet, a la raíz. Añadimos el rigid body 2D. Ahí está. Y a este es al que le vamos a modificar la gravedad y su
Freeze Rotation en el eje Z. Guardamos. Nos vamos a ir a la raíz de Player. En Overrides vamos a poner Apply All y lo probamos. Ok, aquí nuestro juego, pues ya... Nuestro jugador ya dispara un proyectil, respeta la velocidad. Y como aquí vemos, pues se está generando los clones de la bala, lo cual nos va a perjudicar a largo plazo. Esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante del tutorial. Bien, el siguiente paso es... Vamos a empezar a trabajar en los enemigos. Nos vamos a ir a el enemigo 1. En este caso, minimizamos esto. Enemigo 1, ahí está. Y nos aseguramos que ya esté Colliders creado. Bien, ahí está, con su respectivo hitbox y el sprite. Vamos a crear otro script en Rider. Así que nuevamente volvemos a Rider. Y Assets, Add, Unity Script, Mono Behavior. Esta vez se va a llamar Chaser. Lo que este script va a hacer es que el objeto del enemigo, el sprite, comience la persecución con el jugador. Nuevamente en mi caso, aquí ya lo tengo. Y les voy a hablar muy brevemente de cómo funcionan esta parte. Aquí dentro del script del Chaser, muy brevemente, tenemos el campo de velocidad, un campo que se inicializa en Unity, el campo del Rigid Body, que nos va a ayudar con lo de la cuestión del hitbox y todo esto. Tenemos esta parte de Private Transform Player, lo que va a hacer que guarde la dirección de movimiento. El siguiente es Private Vector Movement Dir. Este va a determinar hacia dónde se mueve el enemigo. Comienza el Private Void Start. Tenemos Player Transform Game Object, Find with Tag Player. Esto lo que va a hacer buscar al objeto que tenga la etiqueta de Player. Lo de las etiquetas lo vamos a ver en un momentito más adelante. Tenemos el Private Void Update, aquí comienza, y Movement Dir, Player Transform Position. Este nos va a revelar la ubicación del jugador. Y por último el Private Void Fixed Update, el que se va a estar actualizando constantemente. La velocidad, básicamente nos va a permitir controlar la velocidad del enemigo. Un momentito. Ahora sí, ya que tenemos el script del Chaser, vamos a regresar a Unity, Control S por si acaso. Nos vamos a la raíz del enemigo. Y dentro de la raíz vamos a añadir el script que acabamos de crear. La seleccionamos, nos vamos a añadir componente. Buscamos el script Chaser. ¿Está? Vamos a modificar la velocidad de una vez. 4, vamos a probar qué tal. Y lo siguiente va a ser dentro de la raíz de player vamos a añadir un rigid body 2D. Entonces nos vamos aquí. Está. Y lo que sigue es... Aquí es donde vamos a añadir nuestro rigid body. Modificamos la gravedad 0. Freeze Rotation Z. Lo asignamos a rigid body. Y por último vamos a guardar. Lo que sigue va a ser crear etiquetas
porque tal cual ahorita ya le estamos la instrucción, ya le estamos asignando la instrucción a los objetos de qué es lo que van a hacer, pero no están terminados de ubicar. O sea, no sabe que es player, el enemigo tampoco sabe que es enemigo. Y lo que sigue va a ser trabajar en las etiquetas. Para ello nos vamos a ir a la raíz de player y picarle aquí en tag. Default ya está creada la de player, la asignamos. Ahora vamos a la de enemigo, add tag, y en este caso le vamos a picar aquí en más. Nuestra etiqueta se va a llamar enemy. Lo salvamos y lo que sigue es dentro de la raíz del enemigo 1 como el enemigo 2, vamos a asignar la etiqueta de enemy. Ahí está. Lo que sigue va a ser trabajar las layers. Esto nos va a facilitar la parte del hitbox. Vamos a picarle en el hitbox del enemigo. Vamos a irnos a layers, add layer. En esta layer, en la 6, vamos a crear una que se llame player. Va a ser nuestra primera capa. Vamos a dejar justo aquí en la siguiente, que va al ladito de player, vamos a poner la player weapons. Ahí está. Y vamos a dejar un espaciado de layers por si en algún momento se requiere modificar algo de esto, no tener que borrar y empezar desde cero. Vamos a saltarnos a la 16 y aquí vamos a crear una que se llame enemy. En la 17 pondremos enemy spacing. Esta nos permitirá crear un espaciado entre los enemigos, que no estén amontonados, que no estén uno encima del otro. Está bien. Y aquí tenemos ya listas nuestras layers. Nos vamos a ir al hitbox del enemigo. Dentro del hitbox del enemigo vamos a añadir un collider. Collider 2D. En este caso estamos trabajando con este enemigo. Añadimos nuestro collider. Vamos a elegir uno que adopte la forma más similar a nuestro sprite. En este caso la mía es un cubo. La ubicamos. La escalamos. Ahí está. Guardamos por si acaso. Y en el layer de hitbox vamos a asignar la capa de enemy. Dentro de hitbox vamos a crear, dentro de enemigo vamos a crear un empty que se llame enemy spacing. Cliqueamos aquí, create empty, enemy spacing, ahí está. Añadimos dentro de enemy spacing vamos a añadir un collider también. En este caso voy a poner un círculo.
lo ubicamos. La idea de esto es que los enemigos pues no se amontonen, no se encimen. Ahí estará bien. Está, ok. Y este enemy spacing vamos a asignarlo a la capa que acabamos de crear, la de enemy spacing. Aquí está. Guardamos. Y en la raíz del enemigo vamos a aplicar nuevamente un override. Enemigo, override, apply all. Ahí está. Lo que estamos buscando aquí es generar la interacción entre enemigos y jugador. Dentro del siguiente paso va a ser dentro de los colliders del player y de hitbox. Vamos a añadir. Nos vamos. Aquí. Dentro del hitbox es donde vamos a crear nuestro collider. Igual un círculo en 2D. Este se lo vamos a ensamblar a nuestro jugador. Aquí está. Y el hitbox del player lo vamos a ubicar en player, en la capa de player. ¿Está? Ahora, lo siguiente va a ser checar esto de la interacción entre enemigo-jugador. Para eso nos vamos a ir aquí a File, Build Settings. También se puede acceder rápidamente con Ctrl-Shift-B. Player Settings, Physics 2D y en Layer Collision. Aquí Layer Collision Matrix. Aquí vamos a desactivar todas y únicamente vamos a dejar activadas Player con Enemy, porque el enemigo y el jugador interactúan directamente. En la parte de Weapons únicamente Enemy. Y en el Enemy Spacing vamos a activar estas dos. Perdón, solo esta. Solo la primera, solo la de Enemy Spacing. Ahí está. Bueno, ya aquí tenemos asignados nuestro Layer Collision en Matrix. Esto nos va a facilitar manejar la interacción entre objetos. Aquí tenemos el Enemy Spacing con Enemy Spacing, interactúan directamente, Player Weapons con Enemy y Player con Enemy. De este lado pues todos se quedan habilitados, por el momento no nos van a afectar. Y tenemos un detalle al momento de correrlo que ahorita estuve tratando de solucionarlo. La verdad ya me atoré y no sé qué es lo que está fallando. Al momento de correrlo ya hice varias modificaciones para tratar de solucionar esto. Nuestro chaser no termina de alcanzar al player. Como que chocan con algún hitbox o algo aquí que no les permite seguir avanzando. Está raro, la verdad. Creo que es un error directamente al arrastrar el prefab a la escena. No sé si tenga que ver con el JPG, bueno, con el PNG que estamos manejando, el sprite. Y entre las modificaciones que le hice fue añadir el script de Bullet, que ahorita lo voy a explicar, el cual nos permite que al momento de impactar la bala se va a destruir. Y eso pues a diferencia de que si la bala no choca,
pues nos facilita la parte del rendimiento del juego, no consume tanta memoria y es más fácil que corra. Entonces brevemente vamos a checar esto. Lo único que hicimos fue trabajar un nuevo Unity script desde aquí. En Assets. Hicimos un mono behavior y dentro de él tenemos el Serialized Field, que es otro campo que se inicializa para asignarle un daño a la bala de tipo flotante. Y este que es el Private Void on Collision, que es lo que va a suceder al momento de que la bala impacte, y el Destroy Game Object, que va a ser el que se encargue de que la bala se destruya al momento de impactar. Ya que añadimos este script, nos vamos a ir al prefab de la bala y lo añadimos en componentes. Aquí le asignamos el daño. Tenemos nuestro hitbox en Player Weapons y hasta ahí es donde vamos. El siguiente paso va a ser ya trabajar con Sorting Layers. Esto nos va a permitir tener control de lo que tenemos en primer plano, segundo plano y de fondo. Entonces de una vez vamos a arrastrar nuestro asset del fondo. Lo ajustamos. Ahí está. Ahora sí, vamos a trabajar los sorting layers. Ya que arrastramos nuestro fondo, vamos a ir a la raíz de player en sprite. Vamos a añadir, en esta parte del inspector hay una parte que dice additional settings y sorting layer. Aquí vamos a crear 3 layers. Estos 3 los vamos a nombrar el primero como player. Bueno, el primero como background, que es el que se va a encargar del fondo. El segundo como enemies. Y el tercero como player. Ahí está. Ya que tenemos creadas nuestras capas, nos vamos a ir al sprite del player. Y en esta parte vamos a asignar la capa de player. Para enemies vamos a asignar la de enemies en ambos casos. Esto es dentro del sprite. Y por último el background. Aquí la asignamos. En esta parte de ordering layer va a ser en qué capa lo vamos a poner. Vamos a ver qué tal sale. Ok, aquí está el detalle de que las balas no se ven en escena. Todo lo demás pues sí se aparece en orden. Eso es por esta parte justamente de ordering layer. Vamos a asignarle un valor. Aquí ya se ven nuestras balas. Lo único que hicimos fue ir directamente al sprite del bullet y asignarlo a una sorting layer de player para que se vea a la par con el jugador. Y por ahora sería todo. Tenemos este detalle, bueno, tengo este detalle en el que me atoré de la colisión con los chasers, no terminan de alcanzar al jugador. Estuve probando varias cosas y la verdad no sé qué es lo que falló. Chequé lo del hitbox, lo de los colliders y creo yo que es una cuestión de los prefabs, porque por ejemplo al momento de arrastrar una,
como que agarra el asset desde una parte del PNG o no sé desde dónde lo está agarrando, pero pues no se ve directamente como lo agarra en escena. Me pasa lo mismo con el otro enemigo, lo agarra desde un punto que no, pues no se nota. Y sería esa cuestión de checar esto. Pero ese sería mi tutorial. Gracias y ya quedó.